No hace mucho reflexionaba con ustedes o compartía con ustedes algo que pasó en la arquidiócesis de Denver con una profesora lesbiana en una escuela católica que había firmado el compromiso moral que firman todos los profesores de todas las escuelas católicas, ¿no? Y entró en una relación del mismo sexo y, como saben ustedes, cualquier relación que es una relación afectivo-sexual como la suya, que está fuera del ámbito del matrimonio, como lo reconoce la Santa Madre Iglesia, obviamente que es un antitestimonio y que rompe el deber de todos los profesores y testimoniar y contribuir a la construcción de la fe, ¿no? Entonces yo comentaba cómo esta joven profesora criticaba a la iglesia porque se sentía traicionada cuando ella había firmado un documento año tras año que no pensaba respetar, ¿no? Entonces, ¿quién está traicionando a quién? Porque el documento es un documento público. El documento es un documento que se renueva permanentemente. Y miren ustedes, con la crisis de la enseñanza que ha venido, digamos, prácticamente en todo lugar, pero especialmente en los Estados Unidos, a raíz de cuántos profesores dejaron de enseñar y decidieron dejar de enseñar durante la pandemia y que luego no han regresado en su totalidad a las escuelas, no es que falte trabajo en el mundo de la enseñanza. Entonces, si tú quieres enseñar en una iglesia católica, cuando no falta trabajo como enseñante, no puedes sino atenerte a lo que prometes. Bueno, resulta que la historia no queda allí, pues, ¿no? Sino que va a peor. Esta señorita hizo la ronda por todos los medios públicos, por todos los medios seculares, ¿no? Quejándose de cómo la Iglesia Católica le había partido el corazón, cómo ella quería enseñar en una escuela católica porque se sentía católica, pero el catolicismo no es una cuestión de sentimiento, y yo creo que ella sinceramente cree que la iglesia la ha decepcionado. Ella cree sinceramente eso, pero que lo sienta sinceramente no significa que es la verdad. La verdad es lo contrario. La iglesia tiene unas enseñanzas. Lo que nos hace católico es la comunión en esas enseñanzas, y está proclamado en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos. La comunión de los santos significa que nosotros, a pesar de ser pecadores, participamos de esa comunión que justamente se proclama en el credo, en esas verdades que proclamamos. Es una verdad que aceptamos como un don, lo que nos hace católicos. Entonces, si ella está firmando un documento que explicita que no puede tener una forma de vida contraria a las enseñanzas de la iglesia, ¿por qué se siente sorprendida? Especialmente cuando, como comenté en ese punto de vista, ella declaró abiertamente que tenía mucho cuidado en sus redes sociales de no publicar nada de su vida amorosa, precisamente porque sabía que había informado un contrato, que había firmado un contrato. Entonces, si ella trataba de alejarse, digamos, de estas expresiones públicas, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué lo escondía? Porque sabía que había una incompatibilidad entre lo que estaba viviendo y el contrato que había firmado, ¿no? Entonces resulta que tres señoras ya bastante mayores, ¿no? Y digamos de la generación que siguió inmediatamente al Concilio Vaticano II y que creen pues que la fe básicamente pues unicornios y arcoíris, decidieron ir a protestar a la parroquia que es la que maneja esta escuela, ¿no? La parroquia administra esta escuela parroquial. ¿Y qué cosa decidieron hacer? Decidieron ir a la misa en una parroquia a la que ellas no pertenecen, 4 mujeres bastante mayores,
que decidieron ir a protestar a la misa, ¿no? Protestar en una misa, lo más sagrado que hay. Entonces decidieron que iban a ir con camisetas con motivos de arcoíris y a favor de la homosexualidad y de la aceptación, digamos, de la comunidad LGBT, y luego con las máscaras, digamos, que muy pocas personas siguen usando acá en Estados Unidos, prominentemente con el arco iris homosexual, ¿no? Porque saben ustedes que no es exactamente igual que el arco iris homosexual tiene un color de más ahí, mucha gente no se da cuenta, pero efectivamente es así, ¿no? Y de las 4 que fueron, 3 se presentaron para la comunión, y se presentaron a la comunión porque el párroco es el que tuvo que tomar la decisión. Al final la tomó obviamente la arquidiócesis, ¿no? Pero el párroco fue el que tuvo que iniciar el proceso después de que la red social de la enamorada, de la querida, como quieran llamarle, de la pareja de esta profesora lesbiana, publicó en redes sociales digamos, a la pareja besándose pues apasionadamente, ¿no? Entonces ese beso fue, digamos, compartido en redes sociales por todos los chiquillos del colegio. O sea, ya los alumnos habían visto esto y ya era una causa de escándalo, ¿no? Entonces, no fue un chisme, simplemente puede haber habido mucha malicia en la manera como se distribuyó esta foto en las redes sociales, ¿no? Gente que tenía mala intención, que quería denigrar a esta mujer, pero el hecho es que reveló una faceta de su vida que es completamente contraria a la enseñanza de la fe y contraria al documento que ha firmado esta mujer. Entonces, el sacerdote, cuando llegan estas mujeres con la máscara de protesta a la comunión, hermanos, que haya gente que piensa, no, sí, la iglesia debería haber dejado que esta mujer no tiene argumentos católicos, pero están convencidos. Yo entiendo eso y entiendo que lo hacen de buena fe, ¿no? Pero el creer que la comunión puede ser manipulada para ser convertida en un acto de protesta, o sea, no te interesa recibir el cuerpo de Cristo, te interesa plantarte ante el sacerdote y mostrar tu arco iris de tal manera que tú demuestres tu actitud contraria a lo que el sacerdote ha dicho y a lo que la iglesia ha hecho. ¿Cómo? Recibiendo la comunión con este acto externo de protesta, recibiendo la comunión. ¿Estás mal de la cabeza? O sea, te proclamas católico y después, digamos, estas mujeres fueron pues al Denver Post, donde hay una periodista, Elizabeth Hernández, una hispana, que dice que el hecho de haber sido minoría, o sea, de ser hispana, es la que le ha dado la sensibilidad para escribir a favor de las minorías. La sensibilidad, si fueras hispana en serio, conocerías algo de la fe católica, algo. Y esta mujer, esta periodista del Denver Post, no para de atacar a las posiciones de la iglesia cada vez que hay una de estas confrontaciones de este tipo, ¿no? Cuando dos profesoras pro aborto publicaron un boletín a favor del aborto en una escuela católica, la escuela católica les dijo, se tienen que retirar, porque una vez más existe este documento que firman los profesores. Y después, efectivamente, estas dos profesoras que fueron despedidas de esta escuela católica, terminaron en una escuela privada secular, y la periodista del Denver Post, esta Elizabeth Hernández, celebró que fueran recontratadas en una escuela secular y recibiendo el doble del sueldo que recibían en la escuela católica. Perfecto, perfecto. Nadie se enoja con eso, ¿no? Para Elizabeth Hernández, la periodista, esa es una muestra de reivindicación, de triunfo, de victoria, ¿no?
que reciban más dinero. Si hubieran ido a la escuela secular desde el principio, ¿por qué estafan a los alumnos, a los profesores, a los que administran la escuela, metiéndose en una escuela católica cuando no coinciden con las enseñanzas de la escuela católica? Y una vez que se hace esto, ¿por qué presentan como víctimas a estas 4 mujeres, de las cuales 3 se presentaron para la comunión? Una no quiso, no, por lo menos, se abstuvo de ir a la comunión, y después las presentan como héroes llorando, diciendo una de ellas que ya no iba a seguir yendo, que iba a seguir siendo católica, pero iba a dejar de ir a misa. Entonces, ¿en qué basas tu catolicismo? Que no te dieron la comunión porque estabas distorsionando la naturaleza de la comunión protestando, ¿no? Y protestando una decisión que había tomado la Iglesia Católica en una parroquia que ni siquiera te corresponde. O sea, fuiste ahí a molestar, fuiste ahí a quejarte y, según ellas, a expresar solidaridad. Oye, expresar solidaridad malográndole la misa dominical al resto de la gente, presentándote ahí con los símbolos del orgullo gay para recibir la comunión, para protestar recibiendo la comunión. Si tú quieres mostrar solidaridad, levanta fondos pues para esta profesora que fue despedida, que varios han estado levantando fondos para que ella tenga dinero hasta que encuentre otro trabajo, ¿no? Y el dinero que se ha recogido no es poco. O sea, hay muchas personas que la apoyan. Perfecto, no hay ningún problema con eso, si eso es lo que tú piensas. Pero creyendo que haces algo burlándote de la Eucaristía, porque eso muestra solidaridad, entre comillas. ¿Cómo muestra solidaridad ofendiendo a Cristo? Es porque no crees en la presencia real, o crees que el apoyo a los actos inmorales de una persona, no que ella sea homosexual, sino que esté activamente en una relación homosexual que se convierte en una causa de escándalo público para chiquillos de colegio que ni siquiera están en la educación secundaria o en el bachillerato. Si tú piensas eso, entonces es obvio que el sacerdote tiene el deber de negarte la comunión, y bendito sea este sacerdote, porque hace unos pocos años atrás y también recientemente no se hubieran atrevido. De hecho, cuando en la arquidiócesis de Chicago estaban este grupo que todo Pentecostés, toda la fiesta de Pentecostés se presentaban en la catedral de Chicago con una banda homosexual para protestar la falta de celebración de la iglesia. O sea, muchos de los celebrantes ahí en la catedral, no siempre el arzobispo, estaban intimidados y le daban la comunión a esta gente que venía solamente el domingo de Pentecostés con esta banda homosexual para comulgar. Entonces al sacerdote le consta que esa persona está convirtiendo la comunión en un arma. Entonces, finalmente se decidió, en la época del cardenal Francis George, el arzobispo de Chicago, que era un hombre extremadamente paciente y bondadoso, ¿no? Pero finalmente, cuando se decidió dejar de dar la comunión, se acabó la protesta. Ya dejaron de presentarse en cada Pentecostés porque no podían hacer show, pues, no. Y es deber de la iglesia asegurarse de que la Santa Misa y el momento supremo de compartir el cuerpo y la sangre de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, no es manipulado para alguien que te puede tener muy buenas intenciones, pero que no pueden primar sobre el sentido de la Eucaristía. La Eucaristía no tiene ningún otro significado sino ese significado supremo de la comunión con el Señor Jesús. Ese no es un momento para protestar, para hacer caritas, para hacer gestos. No, es un momento para recibir a Cristo. Y si tú no crees que Cristo está presente, o si crees que hay otra causa, cualquiera que sea, que es más importante, entonces no puedes acercarte a recibir la comunión. Esa persona de las 4 señoras que se quedó sentada atrás hizo lo mejor.
Y en consecuencia, los católicos vamos a encontrar más frecuentemente estas formas de, entre comillas, protestas que no entienden lo que significa para nosotros la Eucaristía, y más vamos a estar preparados, tenemos que estar preparados los católicos para resistir, y especialmente los sacerdotes para hacer lo que moralmente les corresponde como sacerdotes, decirle no a estas personas. Que tengas un buen día.